Bueno, reiniciamos la segunda parte. He tomado la tabla que dejamos del anterior video y nos concentraremos en esta tabla. He agregado algunas condiciones para trabajar en esta sección. Por ejemplo, condiciones como pagar una comisión, condiciones como por ejemplo que si se agotó un inventario, tomar la decisión de comprar, mostrar la decisión de agotado o simplemente normal. Voy a introducir aquí una celda, perdón, una fila para trabajar con lo que necesito. Ya con control más inserto una, ¿sí? Y aquí voy a agregar la palabra comisión. Y entonces me dice que hay que establecer unas condiciones especiales para esto. Bueno, si yo quiero seguir trabajando con el tema de la funcionalidad de la tabla, pues vamos a resaltarla ahora por completo. Otra vez control T, ¿sí? Me pide que si la tabla tiene encabezado, le digo que sí, aceptar, y entonces tengo aquí ya mi tabla de datos. Observen los filtros, ya. Y a continuación pues vamos a voy a restringir un poquito las columnas aquí para que nos calce mejor la imagen allá que ustedes van a tener, porque de pronto está un poquito oculta, o sea, no se ve completamente. Estoy recogiendo ya estoy recogiéndolas de tal manera que podemos visualizar todos los datos. Bien, vamos a utilizar la función si. ¿Qué es la función si? Como su nombre lo indica, es un condicionante que le vamos a dar a una tabla, a un rango de valores, a una fila, a una columna, para que funcionen de acuerdo con unos criterios. Esos criterios se llaman precisamente condiciones. Para el ejemplo, tenemos aquí que nos dice que hay que pagar una comisión del 10% si las ventas son mayores. Aquí habría que colocar, en vez de para, decir sí, para que entendamos esto, sí, si las ventas son mayores a 300 millones. Y lo mismo acá, vamos a cambiar el texto. Vamos a decir si las ventas son inferiores a 300 millones, si las ventas son inferiores a 300 millones. Bien, yo creo que queda mejor así. En este caso, pues tenemos dos porcentajes. Mire que no lo debo colocar encima de la tabla, como yo le decía, pues con respecto al IVA, pues que tenemos uno solo valor de tasa de IVA, entonces podemos trabajar tranquilamente. Pero para el caso que tengamos dos, más de uno, pues condiciones específicas, ya no me sirve tenerlo allá arriba, porque entonces no me va a funcionar como quiero que funcione. Siguiendo con el proceso, vamos a encontrarnos con que la función si, por ser función si, se debe iniciar de la siguiente forma: pulso igual,
escribimos sí. Ahora nos acostumbremos a escribir en mayúscula. Escribo sí y aparece. Mire que es una función. ¿Cómo me doy cuenta que es una función? Porque la tengo aquí. Sí. Pulso. Automáticamente me lleva a la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Entonces vamos a aumentar aquí un poquito el foco. Antes de comenzar vamos a aumentar un poquito el foco para que lo veamos claramente. Esto. Entonces aquí igual sí. Pulso aquí como función la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica me dice que si este valor que está aquí, 595, o sea, el de esta celda, es mayor ¿a cuánto? Es mayor a 300 millones de pesos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si este es mayor a 300 millones, ¿qué debemos hacer? Que calcule el 10%. Entonces, simple y llanamente, con el mouse, tomo la celda y observe que no me trae el valor. Simplemente me trae el encabezado de la tabla de caso total. Entonces, ¿qué digo yo? Que si es mayor, el mayor que es este. Y aquí sí tengo que expresar ya el valor, 300 millones. Ojo con no ir a equivocar el número de ceros, porque entonces después no nos va a funcionar como queremos que no funcione. Hasta ahí tengo todo. Pero ahora tengo que saber cuál es el valor verdadero. Entonces, para eso aplico punto y coma. Y otra referencia importante. Si ustedes observan, en la parte inferior aparece la sintaxis, este pedacito que está aquí, y a continuación aparecen los signos ortográficos. En este caso, en esta versión es punto y coma. Hay versiones de Excel del 2019 al 2021 que aparecieron con no punto y coma y no con coma. En ese caso, pues deberían utilizar coma. Ahora, si su versión de Excel es en español, a través de la configuración de Excel debemos entrar a la configuración regional del computador, ya es de configuración del computador, y trasladarlo a la región en la cual estamos trabajando, que en este caso es Colombia. Probablemente cuando trae la coma dentro de la sintaxis de estas funciones es porque es traída de idioma inglés o anglosajón. Bien, punto y coma. Entonces, si doy punto y coma, automáticamente me dice cuál es el valor verdadero. El valor verdadero es que si se cumple la condición, entonces tome el total, ¿ya? Y multiplíquelo por 10%, ¿ya? Pero, ¿qué sucede si es menor? Entonces le puedo volver a decir, función si, voy por acá, voy a situarme aquí arriba, aquí, función si, abro paréntesis, si este mismo valor, o sea, estos 595, o sea, este total, observen aquí, es menor que 300 millones, ya en este caso, la prueba lógica se cumplirá de la siguiente manera. El valor que encuentre ahí, cualquiera que sea inferior a 300 millones de pesos, multiplíquelo por el 5%, que es el criterio,
¿Ya? Si se cumple esa condición, está bien. Si no se cumple ninguna de las dos, voy a cerrar paréntesis aquí. Yo abrí un paréntesis, cerré otro paréntesis, punto y coma. Si no se cumple, entonces ponga 0. Vamos a colocar aquí sí 0, puede ser, y cierro paréntesis y le doy enter. Dice que hay demasiados argumentos. Bueno, este es uno de los problemas que tiene la función sí cuando no hago la sintaxis correcta. Ustedes vean que aquí yo coloqué este 0, que si no se cumple. Vamos a quitar el 0 y a cerrarlo con doble paréntesis. Miremos a ver qué sucede. Aquí, como tengo el foco aumentado, entonces está aquí. O sea que si se cumple para mayor de 300, vamos a colocarnos acá para que veamos completo. Si se cumple para mayor de 300 millones de pesos, aplica el 10%. Es claro que el 10% de 595 millones son 59 millones 500. Pero en caso contrario que sea inferior a 300 millones, entonces aplique solamente el 5 y el 5% de 238 es 11 millones 900 y ahí para ya igual. Vamos a hacer unos cambios a ver si en otro sitio, ¿sí? Vamos a decirle que aquí, por ejemplo, 1000 unidades, 1000 unidades, por ejemplo, y automáticamente cambió el porcentaje de comisión, 35 millones 700. O sea que es claro que esto funciona después de que hayamos hecho, como se dice, expresado mejor la fórmula correcta. Si yo quiero saber, vamos a colocar aquí, vamos a ver si de pronto cabe aquí. Un momentico, yo hago una pequeña aportación. Existe una fórmula que se llama fórmula texto, que es la que nos ayuda en todo momento a identificar las fórmulas que estamos hallando. Entonces me dice fórmula texto y me dice busque el valor de referencia. O sea que voy a buscar esta celda que está aquí, que es de la comisión, cierro paréntesis y le doy enter y allí aparecerá, apareció muy grande, vamos a disminuir el tamaño de la celda. Esperemos que despliegue un poquito mientras graba acá, que esté en un proceso de grabación. Y vamos a obtener el texto completo de la fórmula. Ya recuerden cómo extraigo la sintaxis o el texto, como lo queramos manejar a nivel de no de número ni de texto, perdón, ni de números ni de fórmulas, sino de texto. Entonces encontramos aquí realmente lo que necesitamos que el sistema nos... Voy a colocar aquí, de pronto toca insertar otra columna porque como tengo un foco grande, entonces no se alcanza a visualizar. Está centrado. Colocarle que se justifique a la izquierda. Y está todo el texto. Si queremos vamos a remarcarlo por ejemplo, a ver qué color colocamos aquí. Pongámosle rojo.
y negrilla. ¿Ya? Y aquí tenemos el texto completo. Esto hay que ampliarlo más. Aquí vamos a ampliar más esta columna. Y ahí se ve. Claramente se ve cuál es la fórmula que hicimos para la función sí. Bueno, ahora vamos a emplear la función sí en otro contexto, que no sea el numérico, sino que sea de texto. Vamos a crear una nueva tabla de datos y vamos a traer, por ejemplo, la tengo aquí ya armada con sus condiciones. Voy a dar control X y la voy a pegar aquí. Aquí lo voy a pegar, control B. Voy a hacer un poquito aquí esta. Para que nos deje visualizar adecuadamente lo que necesitamos. Y eso simplemente la voy a recoger hasta el punto que yo desee para que podamos tener una buena imagen. Bien. Bueno, aquí me dice que, viendo el texto de la función sí, dice que si una celda I es menor que 10, agotados, y 11 es igual a 10, comprar. O sea que tendríamos que ubicarnos aquí en nuestro contexto. Por ejemplo, aquí irían, vamos a construir aquí diciendo, por ejemplo, costo, o mejor, código aquí fallé. Les recuerdo que este es uno de los errores que uno a veces comete al no tener en cuenta que arriba tenemos una tabla de datos y por lo tanto cualquier valor que yo agregue allí automáticamente me lo va a tomar como tabla. Entonces vale por aquí código, miren que aquí ya no funciona, artículo, costo, ¿sí? ¿Y qué más necesitamos? Bueno, necesitamos nomás esto. Vamos a armar nuestra tabla de datos y vamos a decirle control T de nuevo. Aparece por acá de nuevo nuestra tablita de información, crear tabla. Creamos los encabezados pulsando aquí en la casilla de verificación y de luego aceptar. Ya la tenemos aquí. De nuevo voy a reiterar que no se esfuercen por crear diseños porque Excel trae sus propios diseños. De pronto no nos gusta alguna de las ¿cómo se llama? De lo que vemos. Podemos cambiar incluso los estilos de celda. Yo los puedo cambiar. Voy al inicio, voy a cambiar este, digamos, no me gusta este encabezado de este color, y voy aquí en estilo de celda
Vamos a ver qué me trae. Pongámosle un color de énfasis, por ejemplo, este. Ya, automáticamente cambia. Ahora vamos a crear un código AA123, por ejemplo. Vamos a darle el nombre, digamos que esto es cuaderno de 100 hojas. Vamos al costo y esto vale 2.800. Ya se ve un poquito cortado aquí porque pues tenemos un texto más amplio, ya, pero lo podemos ampliar con doble clic en la letra que anteceda la columna. Ahora tenemos un AB234, por ejemplo. Este es un bloc carta y este vale 4.500. ya tenemos un AA124 y tenemos ahora una carpeta que le podemos decir que vale bueno, depende de la carpeta también, 2.000 pesos. Tenemos un AB235, por ejemplo. Digamos que este es un kit escolar. Me quedo con doble R, vamos a rectificarlo. Bueno, una tablita pequeña para explicar la otra función o modalidad de sí. Este kit escolar vale, no sé, 25.000 pesos. Ya 25, se me fue un 0 de más, entonces lo vamos a corregir, lo dejamos así, 25. Bueno, vamos a utilizar aquí un título que diga nivel de inventario, vamos a ponerlo así, y el estado. Entonces aquí ya vamos a correr un poquitico más a la derecha para que visualicemos más columnas. Lo que yo les decía en el video anterior, me toca aquí disminuir un poquito el foco, tratar de no crear tantas columnas en los informes con Excel porque tenemos esa dificultad de imagen. Sin embargo, para efectos académicos pues lo estoy haciendo así, pero estoy advirtiendo cuál es la mejor opción. Vamos a colocar aquí unas condiciones y lo vamos a hacer con una fórmula aquí. Entonces, si yo digo igual sí, ahí ya se ve, sí, abro paréntesis. Ya en este caso tengo una celda diferente a la que tenía marcada aquí, que tenía preparada porque corrí la tabla. Entonces vamos a utilizarla directamente aquí. Si esta celda, perdón, acabo de cometer un error de información, no es con la tabla, no quiero utilizar la tabla por ahora, solamente la celda. Si esta celda que está aquí, esta, es menor a 10, entonces aquí tiene un orden lógico. Cuando yo tengo tres decisiones que tomar, la una es mayor, la otra es menor
y la otra es igual, la recomendación aquí es mejor empezar por el menor, para que lo comencemos menor, igual, y de último digamos al mayor. A veces en algunas condiciones no es necesario escribir la última, porque si no se cumplen las dos primeras, entonces se debe cumplir la última. Sin embargo, vamos a hacerlo secuencialmente para 13. Si la celda a nivel de inventario es menor a 10, según las condiciones que aparecen aquí, la decisión es comprar. Entonces, yo aquí pongo punto y coma, y entonces me dice cuál es el valor verdadero. El valor verdadero aquí ya no es un valor, vale la aclaración, sino que es un texto. Y el texto es precisamente comprar. Entonces yo digo, comillas, cuando estemos utilizando funciones o fórmulas con Excel y necesitamos que la fórmula reproduzca un texto, ese texto se debe ir marcado entre comillas. En este caso le vamos a decir que la decisión es comprar. Comillas y sigo. Punto y coma. Primera condición, se cumple. Segunda condición, otra vez sí. O sea, todavía no puedo cerrar porque no he terminado con las condiciones. Abro paréntesis. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica siempre va a ser la celda de referencia. ¿Ya? Esa es la prueba lógica. Entonces, la celda de referencia, en este caso el nivel. Si J12, o sea, donde va a ir el nivel, es igual a 10, entonces el valor verdadero va a ser que está para comprar. Punto y coma. Vayan observando si la fórmula va a salir. De una vez les anticipo que no va a salir. Otra vez sí. Abro paréntesis. Si la celda de referencia, en este caso, es mayor, mayor que 10, entonces el valor verdadero es normal. Escribimos normal, entre comillas, punto y coma, y el valor falso es que sea 0. Cierro paréntesis, 1, 2, ¿cuántos abrí? 1, 2 y 3. Ok. Entonces, observe que sin haber marcado nada, ya me está diciendo comprar. Sin embargo, evaluemos la fórmula F2. A ver, ¿en dónde pudo haberse cometido un error? Observen ahí. Creo que lo observen bien. ¿Ya observaron qué error hay? Claro, tenemos para dos condiciones diferentes, o sea, menor que 10 e igual a 10, tenemos el mismo texto, comprar. Por lo tanto, tendremos que modificar la fórmula con el texto. Si es menor a 10, no es comprar, sino que es agotar. Entonces simplemente reemplazo la palabra comprar por agotado. Tenga mucho cuidado al reemplazar o corregir, porque si lo reemplazo y no corrijo las comillas, probablemente me voy a equivocar de nuevo. Entonces tengo así: si es igual a 10 comprar, si es menor que 10 agotado, y si es mayor que 10 es normal. Entonces observen que ya cambió agotado. ¿Por qué agotado? Porque agotado es todo lo que sea menor que 10, o sea, de 9 hasta llegar al 0. Entonces vamos a colocar aquí el gradiente hacia abajo. ¿Qué es el gradiente? Pues
lo que acabamos de hacer de fórmula. Entonces me sitúo aquí, formo una crucecita negra aquí y estiro esto como si sea hasta la celda que corresponde al último. Todos van a marcar agotado. Entonces si yo pongo aquí 1, sigue siendo agotado. Pero si pongo 10, que esperan que aparezca con 10, miren la tabla de condiciones acá, observen, si pongo 10, ¿qué va a aparecer? Eso, correcto, aparece comprar. Ahí está. ¿Y qué pasa si coloco 12? ¿Qué puede suceder si coloco 12? Observen las condiciones. Eso es normal. Pero ¿qué pasa si coloco -1? Es bastante extraño. Sigue siendo agotado porque es menor que 10. O si coloco 0, también va a estar agotado. Entonces, comprendiendo este tema del sí, podemos en muchas circunstancias de nuestra vida crear tablas de condiciones, por ejemplo, para hallar el caso, por ejemplo, una comisión. No sirve mucho en contabilidad y sobre todo en la parte tributaria la famosa retenciones en la fuente, que si se cumple una base entonces se debe aplicar el porcentaje para compras, para servicios, para honorarios, para arrendamientos, y lo mismo para el ICA. Adicionalmente, yo puedo crear condiciones de texto, por ejemplo, de un listado de personas de una empresa, cuáles son casados, cuáles son viudos, cuáles son separados, cuáles son solteros, o en un grupo de estudiantes, cuáles pertenecen, cuáles ya cumplieron la mayoría de edad, cuáles son menores de edad, etcétera. Podemos sacar muchas condiciones a partir de una tabla de datos. Ahora vamos a utilizar la palabra buscar, pero en función, y nos dirigimos aquí a la función buscar. Entonces pulsamos aquí en función buscar y pues ya he preparado la tabla correspondiente para esta función. Y aquí tengo pues una tablita, como les decía, preparada previamente. Bueno, aquí es importante tener a la mano dos condiciones. Una, validación de datos. ¿Qué es eso de validar datos? Validar datos no es más que la condición de traer, por ejemplo, aquí en este caso de código, traer todos los códigos de un inventario. Y aquí tengo un inventario y lo puedo hacer, ¿ya? Normalmente se trabaja con códigos, más no con nombre de artículos. O se puede trabajar con una con un inserto de programación que se llama función combinada, que me va a traer no solamente el código, sino el nombre del artículo. Pero para el caso más sencillo lo vamos a utilizar solamente como validación de datos. A la función buscar B o V le sirve enormemente que los datos que vamos a buscar previamente estén en una validación de datos, aunque no es que sea del todo necesario, pero podríamos pensar de que si tengo una tabla de datos extensa, grande, de más de 500 registros, esta función nos va a servir. Y de hecho sirve para el complemento buscar B. Aquí en todo momento vamos a estar aplicando control C, control V para llenar esta pequeñita tabla, pero ya de condiciones. Entonces, la primera, vamos a utilizar validar datos. ¿Qué hacemos? Nos situamos en la celda donde vamos a traer los datos de un sitio. Puede ser de la misma hoja, como es el caso que estamos utilizando aquí, la hoja función buscar B, o que los datos pudieran estar acá, en la tabla de datos.
pero bueno, vamos a traerlo de aquí y para ello nos dirigimos a la pestaña, ojo aquí, datos, pulsamos aquí datos, esperamos que el sistema nos repliegue, condense la información y aquí tengo datos. Estos datos en esta versión pues aparecen un poquito como escondidos, que es la herramienta de datos. De pronto en su versión de Excel aparece más claramente, el icono aparecerá solo. Entonces vamos aquí a pulsar, ya, y esperemos que funcione, exactamente funcione. Aquí aparece validación de datos y ya tengo este pequeño pantallazo, ya. Este pequeño pantallazo no es otro más que una configuración que Excel nos trae para hacer varias cosas que sin ella no era posible, no sería posible encontrarla. He aumentado un poquito el foco. Vamos a ver si lo puedo dividir otro poco aquí. Y entonces encontramos que la tabla en sí trae estas condiciones. ¿Qué debo permitir traer? Pues una lista de datos. Lista. ¿Ya? En este caso, aparece una opción. Origen. ¿Dónde están esos datos? Entonces pulso aquí. Es probable que la imagen que esté viendo aquí en este momentico no sea igual a la de su computador. Por lo tanto, pues pulse simplemente la que aparezca en su PC. Pulsamos y eso ya se restringe. Queda así, ¿verdad? Se puede mover fácilmente. Yo puedo pasar a otra hoja incluso, ¿verdad? Pero ya cuando paso a otra hoja me toma el nombre de la hoja, tabla dinámica. Pero si me devuelvo acá a función buscar, entonces ya tengo la función buscar. ¿Dónde están esos datos? Pues las tenemos en esta tabla y son simplemente estos códigos. Solamente los códigos, sin los títulos, porque vamos a manejar solamente código y no encabezados. Y aquí, como podemos observar, ya la figurita que teníamos hacia arriba, ahora se coloca hacia abajo sin señal de que ese nos está recomendando que si esto es lo cierto de la tabla que vamos a traer de datos, entonces por favor descárguenlo o bájenlo. Y entonces vuelve a aparecer la pantallita o pantallazo con el origen y simplemente le damos a aceptar. Automáticamente vamos a ver aquí el efecto. Sí, el efecto es que se forma una celda especial y aquí simplemente con pulsar aquí en esta pestaña que se dirige hacia abajo encontramos los códigos. Bien, ahora vamos a utilizar combinación de esta celda de validación de datos con la función buscar B. De antemano les quiero recordar que se necesita para la función buscar B. En primer lugar están los datos ordenados. Vemos, yo lo he ordenado por código, se cumple la condición, porque si no están ordenados de menor a mayor, en las versiones más antiguas sí que es cierto que no funciona. Ya con la versión nueva, esta dificultad se reemplazó por la función buscar X. Sin embargo, es bueno anotar el orden que se debe dar a las celdas o a los datos. La segunda condición es que para traer los datos en lo posible, y eso es una recomendación ya mayor, esa tabla debe ser constituida como una tabla de datos. Y esa tabla debe tener un nombre. Entonces voy a colocar aquí, me voy a colocar dentro de la tabla, voy a diseño de tabla, aquí está arriba, diseño de tabla. En algunas versiones anteriores a 2016 aparece como formato de tabla. Y para el caso nuestro, yo le voy a dar el nombre de esta tabla. ¿Para qué? Para que no tengamos que resaltar toda la tabla y simplemente con estas tres letras INV o V
que significará inventario en forma abreviada, yo pueda trabajar tranquilamente con la función buscar B. Una tercera recomendación es tener en cuenta que para esta función ya las columnas, por ejemplo aquí B, C y D, no son las que van a identificar los datos en la tabla, sino que se deben reemplazar mnemotécnicamente, o sea de memoria, que esta es la primera columna, que a continuación viene la segunda columna y posteriormente la tercera, y así sucesivamente hasta que se complete el total de columnas. Luego, cada vez que utilicemos la fórmula, para cada encabezado debemos reemplazarlo por un número que corresponde a esta secuencia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer que la función buscar B encuentre su destino. Entonces, de nuevo, igual, y escribimos buscar, solamente escribir dos letras, y aquí como pueden ver está buscar H, que es para buscar horizontalmente, buscar B significa buscar verticalmente, y buscar X, que es la nueva, a partir de 2021 empezó a aparecer, pero no está en todas las versiones de Excel porque eso ya corresponde a Micro Excel 365. Entonces vamos a utilizar la función buscar B. Pulsamos dos veces aquí y la traemos para que ella trabaje. Entonces me dice, ¿cuál es el valor buscado? Ojo, el valor buscado es el que está a la izquierda donde estoy colocando la fórmula. Siempre. Como ese saldo, perdón, como ese dato es un dato a su vez que viene de una tabla, yo necesito inmovilizarlo. ¿Ya? Por lo tanto, lo voy a pulsar F4 para que quede siempre ahí y no se mueva para ningún lado, porque en este caso tengo que arrastrar la fórmula hacia la derecha de donde estamos creando la fórmula, que es en la columna G, fila 6. O sea, en G6 vamos a crear la fórmula, pero ahora estoy en F6. Si yo corro la fórmula hacia la derecha, pues ya no sería F6, sino que sería G6. Listo. Punto y coma. Y a continuación ya me pide acá, ojo, me está pidiendo, ¿qué? Me está pidiendo ¿qué? La matriz o tabla. Matriz o tabla son equitativos, son símiles. Y vamos a escribir, ¿se acuerdan cómo se llamaba la tabla cuando les mostré la imagen? Que le pusimos 3 letras y que empieza por I y que luego era una N y como eran 3, entonces aquí la encuentro. Mira la diferencia, aparece dentro del listado de funciones y aquí tengo simplemente que pulsar inventario. Ya tengo que poner inventario, aquí se me fue un clic de más, pero no nos preocupemos. Ya tengo inventarios, punto y coma. Ahora, ojo aquí, esto es de entendimiento. A pesar de que le dije en la fórmula a Excel que me busque lo que se encuentre aquí, que está en esta tabla que se describe acá, sin embargo, yo lo que quiero, en realidad lo que me encuentre es el artículo. ¿Por qué? Porque cada vez que digitemos el código, hagan de cuenta, sitúense virtualmente o presencialmente, cierren los ojos, que están en el supermercado, la niña cajera vendedora, ¿qué hace? A través de un escáner, ella lo que está digitando es un código. Y si el código no le funciona con el escáner, tendrá que digitarlo manualmente. Independientemente de cualquiera sean las dos modalidades de digitación, ese código va amarrado a un nombre. Bien, entonces aquí me dice en qué columna se encuentra el artículo buscado, no el código buscado, porque el código ya lo tengo, sino el artículo. Por lo tanto, me sitúo acá y digo, el artículo pertenece, según esta tabla,
a la columna 2, entonces simplemente escribo 2. No tengo nada más que escribir. A continuación, punto y coma. Quiero seguir insistiendo y recordarle que si en su versión de Excel no aparece punto y coma, entonces perdón, deberán escribir coma. Falso para terminar y cerrar.